809-240-7600. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Un par de lentes puede convertirse en el aliado perfecto para el aprendizaje de niñas y niños, ya que los problemas visuales y también de aprendizaje tienen sus primeras manifestaciones en la edad escolar. Es por eso que el gobierno del estado, encabezado por el licenciado Mauricio Vila Dosal, realiza exámenes de la vista y distribución de lentes en escuelas primarias y secundarias públicas de todo el estado. Con la entrega de 803 pares de lentes para estudiantes de primaria y secundaria de UMAN, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la segunda etapa del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Esta es la segunda etapa aquí en UMAN. Son 6,253 estudiantes de 26 escuelas que se les aplicó el tamiz y son 803 lentes que estamos entregando aquí en UMAN. En estos momentos, en estos días, estamos haciendo también el examen de la vista en otras 250 escuelas de los municipios de Canacín, de Tixpehual, de Tixcocop, de Bocobá, de Cacalchen, Acanque, Cusamá, Jomún, Jují, Tecó, Timucuy, Sellé, Tagmé y Xochel, Jocabá, Sanacac, Octún y Mérida, cuyos lentes van a formar parte de una tercera entrega. En la primera etapa, se realizaron exámenes de tamizaje ocular a más de 5,000 estudiantes de Mayapam, Tecom, Tatsiu, Chiquinzonot y Tixcacalcupul, y se entregaron 600 pares de lentes. Y en el primer semestre del siguiente año vamos a empezar a hacerle el examen de la vista a todas las demás escuelas para que a mitades de año más o menos ya tengamos bandera blanca. ¿Qué quiere decir bandera blanca? Que ningún niño en Yucatán que esté estudiando primaria o secundaria que necesite lentes, todos van a tener sus lentes. En el evento, que se efectuó en la secundaria Raquel Cipcicero, anunció la construcción de 8 aulas para el nivel de educación básica de UMAN. Vamos a estar haciendo 4 aulas en la secundaria técnica número 82 y vamos a estar haciendo 4 aulas en la primaria Centenario de la Constitución 1917. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y precisamente hablando de las escuelas públicas, ya no tiene que hacer cola a las afueras del colegio para garantizar un espacio para su hija o hijo. Ahora podrá realizar la preinscripción desde la comunidad de su hogar vía internet. A fin de evitar prácticas de antaño como las colas afuera de las escuelas y para garantizar el cupo de los estudiantes de nuevo ingreso principalmente, del 11 al 29 próximos se llevará a cabo por segundo año consecutivo las preinscripciones en línea para segundo y tercero de preescolar y primero de primaria en los 106 municipios, informó la secretaria de Educación Loreto Villanueva. Con estas facilidades que se les están dando a la ciudadanía, pues evitamos que aquella práctica tan triste de que de que pusieran cola y iban a poner su silla 2 noches antes para esperar el turno, ¿no? Esto pues ya afortunadamente pues vamos poco a poco haciendo más sencilla y más fácil para el ciudadano la inscripción de sus hijos, ¿no? Entonces en los 106 municipios vamos a tener preinscripciones del 11 al 29 de noviembre. Ahí vamos a estar, pues bueno, también tenemos la oportunidad en los sedes que tenemos en el interior del estado. Se puede dar el apoyo porque hay personas que no tienen acceso, ¿no?, al internet. En el proceso de preinscripciones del año pasado, se registraron 108,000 estudiantes en las 2 etapas, en noviembre y febrero. Esto nos permite pues hacer como que ya la estadística, ¿no?, de cuántos niños más van a poder estar en las escuelas, si vamos a necesitar más aulas, si vamos a necesitar otro maestro, bueno, con anticipación para que podamos nosotros también cumplir con todas las expectativas de los padres de familia. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le platico. Con el siguiente foro se busca que los jóvenes y la población en general tengan más conocimiento en áreas sociales, profundizando en educación e historia. Abierto a todo público y orientado a reforzar conceptos académicos del profesorado en activo y en formación, inició el 5º coloquio Educación e Historia, que concluirá el 8 de este mes. Especialistas de reconocidas instituciones nacionales participan en este coloquio, organizado y realizado por la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Este encuentro albergará talleres, conferencias y mesas de trabajo,
sobre técnicas exitosas en dichos tópicos y estrategias para enriquecer conocimientos en áreas sociales y de desarrollo humano. La coordinadora general de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, Efi Luz Vázquez López, recalcó que uno de los objetivos que se persigue con este esfuerzo es consolidar a la educación como base fundamental del avance del país, haciendo hincapié en herramientas formativas y vocacionales para el estudiantado. Teleyucatán te informa. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, se encuentra en Cuba, buscando desarrollar estrategias y oportunidades de negocios bilaterales para impulsar la actividad comercial. Yucatán estrecha lazos comerciales con Cuba. El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el Pabellón de México, en el que participa el Estado, en la 37ª Feria Internacional de La Habana. El embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, acompañó a Vila Dosal, quien asistió por segundo año consecutivo al encuentro, que inició el lunes y concluye el viernes, en el que participan 2 empresas yucatecas como expositoras. La actividad comercial con Cuba tiene impacto porque en el último año las exportaciones yucatecas hacia la isla pasaron de $21 millones en 2018 a $61 millones de enero a la fecha, que representó el incremento del 200%. Unos 28 stands integran la representación mexicana en la feria. Yucatán sobresale en la plataforma de negocios para empresas nuevas y para las establecidas en el mercado. Vila Dosal se reunió con el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, con quien analizó las oportunidades de negocios bilaterales. Desde hace 15 años, Yucatán participa en la feria para apoyar a los productores locales e incentivar las relaciones comerciales con la isla. El gobernador se unió con directivos de la empresa farmacéutica BioCuba Pharma. Entre las oportunidades para incrementar los negocios entre el Estado y Cuba está la exportación de limón y naranja, pollo, pavo y carne de cerdo. Teleyucatán te informa. Se necesita de un trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno para poder disminuir índices de delito. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, llamó a la sociedad civil a sumarse a los esfuerzos de la administración estatal para inhibir el delito. En la instalación del Consejo Estatal de Prevención Social 2019, la funcionaria destacó que las instancias gubernamentales trabajarán de manera interinstitucional para cumplir los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. La labor de este Consejo es de suma importancia, pues tiene por objeto contribuir a la construcción de la paz social mediante la organización y el funcionamiento de las estrategias de los diversos programas de gobierno, del gobierno del Estado en materia de prevención social del delito, cuya finalidad está enfocada en proteger a los ciudadanos, pero también al entorno social. A pesar de que Yucatán registra altos índices de seguridad, el órgano pondrá en marcha estrategias pertinentes que se alinean a los objetivos para disminuir la incidencia del delito. Si bien es cierto que no existe una receta contra la violencia, pero lo que sí es cierto es que la participación ciudadana en la prevención del delito genera entornos mucho más seguros. Recurrir al más vale prevenir que castigar. Las instituciones trabajarán en la prevención integral con campañas que impacten en las familias, escuelas y comunidades, acciones que mantendrán al Estado como un referente nacional en materia de seguridad. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios.
Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Estamos trabajando para cuidar a tu familia y prevenir enfermedades transmitidas por el mosco, realizando control larvario en 584.819 hogares, nebulizando 75.339 hectáreas y rociando 16.798 casas con motomochilas. Hasta hoy, hemos certificado como entorno libre de criaderos de mosquitos a 82 edificios. Y con las acciones de descacharrización, estamos apoyando a 137 localidades del interior del estado para cuidar a todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y durante el próximo fin de semana que se llevará a cabo el Buen Fin, podrá realizar sus compras con tranquilidad, ya que la seguridad será redoblada. La seguridad durante el programa El Buen Fin estará garantizada debido a que se reforzará la vigilancia con un operativo en el que participarán elementos de la Policía Municipal, Estatal y Federal. La Policía Municipal reforzará la vigilancia por medio de patrullas, elementos en moto y bicicleta que vigilarán el primer cuadro de la ciudad, donde se concentra gran parte del comercio. Es de reconocer la aportación del sector comercio al Producto Interno Bruto Estatal, que de acuerdo a los datos más recientes representa el 22.35% del total, pues sus actividades permiten no solo mantener una dinámica económica activa, sino también la generación de oportunidades de empleo formal para los yucatecos. La Policía Estatal colaborará por medio de la Unidad de Vigilancia y Monitoreo, patrullas, motocicletas, unidades de tránsito, agentes en las principales avenidas. La Conducef, quienes serán las dependencias encargadas de ver, en el caso de la primera, que los precios bajos y ofertas que se promocionan se respeten por los comercios y negocios en general, y en el caso de la segunda, que no exista algún tipo de fraude o eventualidad a la hora de pagar con tarjeta, ya sea de débito o de crédito. La Policía Federal garantizará la seguridad al entrar y salir de la ciudad y del estado, además de que ofrecerá orientación turística a los visitantes. El Buen Fin comenzará el 15 y culminará el 18 próximos. El fin de semana más barato del año comenzará a las 9:30 horas del viernes, aunque algunos negocios en años anteriores iniciaron sus ventas al primer minuto del día. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Y le comento que el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, resaltó el papel de las mujeres en la economía del Estado en la graduación de las primeras 37 del programa Mujeres Descubriendo su Potencial. Desde el Centro Estatal de Emprendedores Región Poniente, que está ubicado en Maxcanú, sede del evento y de la capacitación, González Blanco instó a las egresadas para que continúen su formación participando con los programas que ofrece el gobierno del estado. Entre los temas tratados en Mujeres Descubriendo su Potencial están costos, precios, mercadotecnia, organización, atención al consumidor, modelo Canvas y prevención de violencia de género. El esquema tuvo una duración de 2 meses, tiempo en el cual se desarrollaron modelos de negocios sobre actividades como repostería, bordado textil, artesanías, ropa, tortillería, comercialización de refacciones, manualidades y salsas, entre otros. Bueno, y de la mano de este tema, la Universidad Autónoma de Yucatán constituirá nuevas empresas a fin de obtener recursos que ayuden a amortiguar los recortes presupuestales que enfrenta el sector educativo del país. Ahorita contamos con una empresa que vamos creciendo en ella y es un área que estamos explorando, ¿no? Hay áreas de oportunidad ahí que nos pudiera, por supuesto, transformar en empresas universitarias y que nos dé la oportunidad de ir generando recursos que pudiéramos destinar para proyectos prioritarios que tenemos como universidad. Y el rector José de Jesús Williams aseguró que pese a los recortes presupuestales, la FILEI 2020 sí se realizará. Bueno, la FILEI, hay un compromiso por parte de nuestra universidad para seguir organizando la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, y como lo hemos hecho, ¿no? O sea, ha sido siempre con un tema de austeridad,
pero por supuesto sin afectar la calidad de lo que ofrece la FILEY, que tiene que ver con el fomento a la lectura, ¿no? Y ahora hablaremos del campo yucateco, y es que se busca transformar con el mejoramiento genético de su ganado. El director de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, Manuel Jesús Argáez Cepeda, entregó 88 cheques a quienes adquirieron bovinos del programa de mejoramiento genético y repoblamiento ganadero, donde se invirtieron 2.5 millones de pesos. En la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán recordó que el apoyo benefició a productores de 12 municipios como resultado de la participación de los beneficiarios en la Feria de Temozón y el Tianguis Ganadero de Tizimín, donde se instaló un módulo y seleccionaron a los animales de su agrado. Se trabaja para transformar el campo yucateco, y una prueba es el impulso a la ganadería, actividad en la que incluso se consolida un centro de mejoramiento genético, donde quienes se dediquen a la cría de animales bovinos podrán adquirir material biológico de primera para mejorar su hato. Con la entrega de cheques, se favoreció a productores de Temash, Valladolid, Tizimín, Espita, Mérida, Buxots, Chemash, San Felipe, Chancón, Motul, Río Lagartos y Temozón. Tele Yucatán te informa. Vamos a cambiar de tema, y es que se busca trabajar con niñas y jóvenes sobre temas emocionales, psicológicos y sociales, a los cuales se enfrentan en la actualidad con el taller Mi Cuerpo, Mis Reglas. Autoconcepto, autoestima, autocuidado y sororidad. 4 palabras que integrarán el vocabulario y la vida de mujeres jóvenes que próximamente acudirán a la segunda edición del taller Mi Cuerpo, Mis Reglas. Las temáticas que abordo son para trabajar con las niñas y las adolescentes, temas como autoconcepto, para que ellas se reconozcan, que sepan quiénes son, cómo se perciben. La autoestima en esta edad entre niñas y niños es diferente, y establecer este concepto de autoestima desajustada y no ni buena ni mala. La autoestima puede desajustarse con factores externos como los estereotipos sociales, estándares de comportamiento y las expectativas de ser una mujer. Son niñas que están bombardeadas de Instagram, de youtubers, y sin duda el querer cumplir con esas expectativas de cómo tienes que ser femenina, cómo tienes que verte como adolescente, o tal vez la contraparte, ¿no? O sea, no, yo no voy a ser así. Pese a ese bombardeo de redes y de información, encuentran esa esencia que hay en ellas. Detectar manifestaciones de violencia, generar vínculos sanos, fortalecer la parte emocional y cuidar su cuerpo, no por cómo se ve, sino por lo que hace, son factores fundamentales del autocuidado. Otro de los objetivos del taller es eliminar la cultura de la competencia entre las mujeres. La sororidad es un término que nos habla de esta alianza entre mujeres, el reconocer también el valor de otras mujeres. A través de dinámicas de reflexión, con una modalidad participativa y de confianza, grupos de niñas entre 10 a 18 años encuentran las herramientas necesarias para prevenir situaciones que en un futuro pueden atentar su integridad. El taller, que se impartirá en próximas fechas, pretende dejar una semilla para que sigan trabajando en casa. O sea, necesitamos esta generación de niñas fuertes, de niñas seguras, que trabajen en ellas mismas, que se reconozcan. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán, y por supuesto también a través de nuestra línea telefónica 940-7600. Pausa comercial, ya volvemos con más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados.
Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué gusto que siga con nosotros y le platico el tabaquismo. Una dieta rica en grasas, una vida sedentaria y un mal control de enfermedades como la diabetes o la hipertensión pueden ocasionar la aparición de una cardiopatía isquémica. Esta enfermedad se presenta en el 12% de la población y puede poner en riesgo la vida de quien la padece. Tal es el caso de Javier Padilla Parada, a quien se le detectó luego de sentir un dolor en el pecho recurrente. En la noche me despertó, tuve 2 eventos por la noche, sobre todo dolor en los brazos y la opresión en el pecho, y a los 2 segundos se va disminuyendo y se desaparece. Dije, qué padre, no pasó nada. Al otro día, a los 2-3 días, volvió a sucederme en la noche y también otra ocasión en el día. Fue entonces cuando Javier decidió ir al médico y le detectaron la cardiopatía isquémica, padecimiento sobre el cual comenta el cirujano cardiovascular de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, Luis Daniel Lizama Rodríguez. Eso es que las arterias del corazón a lo largo de los años lentamente se van tapando, se van obstruyendo, al igual que el sarro tapa las tuberías de casa, y ciertas zonas del corazón dejan de recibir suficiente sangre y por lo tanto suficiente oxígeno que necesita el corazón para funcionar. Cuando el corazón ya resiente esta falta de flujo sanguíneo es cuando comienza el dolor, la angina, ese dolor opresivo, y ya cuando se cierra por completo esa arteria que le llevaba sangre al corazón, pues viene un infarto. Javier afortunadamente no llegó al infarto, pero para evitarlo fue necesario practicar una cirugía de corazón abierto. Le tenía yo bastante miedo a la operación, pero también con una resignación de decir, o me lo hago o me lo hago. Afortunadamente, en el camino de Javier Padilla se cruzó Luis Daniel Lizama Rodríguez, quien le dio la tranquilidad que necesitaba antes de ser intervenido. Tiene una forma de recibir, en donde te llama a ti, a tu familiar, te recibe en su oficina, te dice en qué consiste la operación, pero con dibujitos. Esto va a pasar así, así, asado, hay estas alternativas, esta posición, y va a salir usted bien. Usted va a quedar como joven, ¿no? En la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS, un equipo médico del cual forma parte Lizama Rodríguez realiza entre 12 y 14 cirugías de corazón abierto al mes en pacientes con cardiopatía isquémica, cuyo costo en la iniciativa privada podría superar el $500,000 de pesos. Aunque este padecimiento es más frecuente después de los 65 años, cada vez se presenta con mayor frecuencia en pacientes más jóvenes. Durante este año hemos tenido pacientes en los 40 que han tenido que ser revascularizados, operados de bypasses. A decir de sus pacientes, Luis Daniel Lizama Rodríguez es un doctor con mucho corazón que cura corazones como el de Jorge Carlos Barrera Peniche, quien también fue intervenido con éxito. Una nueva oportunidad de vida que Dios me concedió y el doctor Lizama, para mí, la verdad, vuelvo a decir, es una eminencia en las operaciones. Él me infundió mucha confianza. Tanto Javier como Jorge Carlos fueron fumadores por muchos años y consumían a diario una cajetilla de cigarros, uno de los factores de riesgo para presentar esta enfermedad del corazón. Ahora, ambos viven para contar sus historias, pero no todos tienen esa fortuna. Por ello es importante evitar que la enfermedad se presente y, ante la presencia de los primeros síntomas, acudir al médico de inmediato. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Con la investigación de un material que se encuentra en el exoesqueleto de los crustáceos marinos, así como el caso clínico de una enfermedad bucal relacionada con el virus del papiloma humano, alumnos de la licenciatura de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente del concurso nacional estudiantil de la Asociación Dental Mexicana.
La asesora del proyecto de la Facultad de la UADY, Marta Gabriela Chup Gamboa, resaltó que el trabajo esponjas de quitosanos y fosfatos para aplicaciones odontológicas es un material con potencial para ser utilizado en diversos tratamientos dentales porque es un biopolímero de origen natural que cuenta con la propiedad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos, es antiinflamatorio y también antioxidante. Y bien, este viernes arranca la catalogada Mejor Feria del Sureste. Le hablo de la Feria de Xmacuil. Conozcamos los atractivos musicales y también los espectáculos en entrevista con Liv de Nojeda. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Miren, le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio la licenciada Abril Ferreiro Rosado y ella es la directora del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo para platicar de grandes eventos, y es que está prácticamente a la vuelta de la esquina la Feria de Yucatán Xmacuil 2019. Así es, como les había yo comentado la vez pasada que vine, estamos con el 45 aniversario y esta vez para la preferia mañana ya tenemos el concierto de Morat, ¿no? En el marco de la inauguración tenemos el concierto de Morat, que es a las 8, el viernes 8 ya tenemos la inauguración, vamos a iniciar la inauguración a las 7:30 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde se abre la feria, no se cobra la entrada hasta que comience la inauguración, así que ya saben, todos pueden entrar de manera gratuita de 2 de la tarde, más o menos como hasta las 7:30 de la noche, va a estar el gobernador con nosotros, vamos a tenerles sorpresas, todos los espectáculos ya están muy bien montados, ya están todos listos para esperar a la gente. Amplia cartelera de eventos, de atractivos en la feria y también en el área de restaurantes. Así es, aumentamos un 20% los espectáculos. En el centro de espectáculos, que es para eventos masivos, tenemos 3 más que el año pasado. Igual la comida regional aumentamos. Restaurantes, tenemos 2 restaurantes nuevos, uno que está en el Salón Internacional y uno que está en la entrada, entonces que es para jóvenes. Entonces estamos muy contentos por todas las mejoras y el aumento, ¿no?, que ofrece esta feria. Igual aumentamos la nave ganadera, tenemos la nacional de los ovinos y por primera vez se da en Yucatán. ¿Va a haber accesibilidad también para llegar al recinto ferial? Así es, hoy dimos una conferencia de prensa en cuestión de seguridad y sobre ese tema se habló, ¿no?, que la policía desde todas las calles, alrededor de todas las vías que tienen que ver con la accesibilidad a la feria, van a estar trabajando para que esto suceda, ¿no?, para que la gente pueda llegar. Y pues con lo que estamos reforzando de los camiones rosas, el estacionamiento rosa, los taxis rosas. Ahorita abrimos un nuevo estacionamiento rosa que está en el área cercana al Palenque. Entonces, para cuando hayan espectáculos y los policías detecten que están llegando mujeres solas al concierto, mujeres con niños al concierto, van a accesar a este estacionamiento. Eso sin duda alguna es un gran beneficio para todas esas mujeres que luego no se arriesgan o les da temor ir con la mamá, con los hijos. Así es, o entre semana en nuestras encuestas de satisfacción aparecieron que muchas mujeres querían ir entre semana, pero sus maridos trabajaban y les daba temor ir con sus hijos, y entonces al implementar el estacionamiento rosa, pues esto generó una mayor asistencia de niños y de mujeres entre semana, pues al mismo tiempo se refleja en una derrama económica, ¿no? Entonces, por eso implementamos el estacionamiento rosa en la parte de espectáculos. Podemos decir entonces que todos los elementos se conjugan para tener una gran feria. Así es, desde la seguridad, la planeación, la logística, la parte artística, la parte ganadera, la participación de todas las cámaras, de todos los patrocinadores, ¿no?, que tienen en la feria, tienen la oportunidad de agradecerle a su público, ¿no?, por la preferencia de todo el año. Entonces, todos hacemos un gran equipo y logramos pues hacer la feria, ¿no?, la mejor feria de Yucatán. Directora, reiterar otra vez, una ocasión más para todos los que nos están viendo en casa, la invitación a que asistan. Los invitamos a todos del 8 de noviembre al 1 de diciembre. La inauguración es este viernes 8 a las 7:30 de la tarde. Recuerden que de 2 de la tarde a 7:30 no se les cobrará la entrada. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Hombre, gracias a ustedes. Y ahí quedó la invitación, todos vamos a darnos cita a la Feria de Yucatán Xmacuil 2019, y ya sabe, aprovecho, ya nos dijo la directora, no va a haber cobro en ese tiempo, así que a aprovechar la promoción.
Ahí están todos los atractivos turísticos que usted podrá disfrutar a partir de este viernes 8, la Feria de Ixmiquil. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial. Al regreso, está Hermilo López Balam con la información en lengua maya. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Es un gusto saludar y por supuesto también presentar a Hermilo López Balam con la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. Yutzilaka, ¿cómo estás? Muy bien, ya estamos en plena mitad de semana, como lo conocemos, el touch de la semana. Así es. Ya estamos disfrutando, sintiendo. Previo al fin de semana. Así es. Y viene la Feria de Ixmiquil igual. Ya el viernes. El próximo viernes. Hay que ir a dar la vuelta por allá. Pues vamos a ver todos los atractivos que ya escuchamos. Como debe ser, claro. Así es. Ni pola dije la camique su chico y el Tele Yucatán te informa yambalo can yo helta walkiltile akabil la miércoles behlay tanchumuk tile pisquia nicona wakpelu kinilop uinalil noviembre yambalo can yo heltal tile kin behla ojalá chil Yucatán Mauricio Vila Dosal bintu kahil uman ya lu kuptung ya tiu nahilop shock ya lu mucho tambali este nahilop shokil primaria de secundaria ushok nalilop tustung kup casa ukahat si le tiene nuk besahil ukaba ver bien para aprender mejor bach le bajela kup tushan ti manal 5,000 shok nalilo talo tukahilo mayapam te kontatsiu chikin sono de tishkakal kupul yash kup yo 600 un tun lentes o chakapata kupaka to le helo leti yashu hatsi le mayah betabo le ukahat tum behla tukahil uma no 803 humpelel lentes tile para lo shoknalilo primaria te secundaria te tukahil umano ti uchile muchtambalilo tu nahil shok secundaria Raquel Tzip Cicero yete beishan tu yahya nu beta washakpel na kuchililo chal shok shang ichil kehelas nahilo shok te tukahil umano ulagbashi tsokwa hipel habo kaha ku betal te tu tanchumu ku winalil noviembre un pelu pextilil konol leti uhahil baru kasanta yete le baukaba buen fin Hesha Weslilesho, Yantunu Ubeta, Tucaten, Tilehab, Helati Tulacat, unos lumil México, Machen, Huitulumil Yucatán, Huitu no Cajil Hotune, Yanu Holin Taupen, nos Meyahil, Tumenomolai, Policía Municipal, Huitu Mecta Cajil Hoy, Umolai, Hetzola, Secretaría de Seguridad Pública, Bechan Policía Federal, en un nos mulmeas con un beto, veo teatro un calandale, Hetzeknakil, Tubucamaco, con Jocos Manti, Jelas Cuchililo. Helobo le policía municipal ya antunu utak pahal tu bak pachil no kiwikilu kahil ho ya le kalanil kunu betobo besha le tie policía unos lumil Yucatán umolai el Hetzola Secretaría de Seguridad Pública le tio beyantunu u shakaltiko helas barro puyuchu yete el patrulla un moto yete tusan tun lak nos behilo huituno kahil hoy le policía federal ya antusan Kalandik tushku hok otki tushku kuchuetsu hok batelu bima maktu bakpachil ukahil ho 15 tak 18 de noviembre le ospel kinlo Campbell kinilo vio 15 16 17 18 Campbell kinilo con uchile konolo le ukaba buen fin
Ulak Bashil Tunshan, Hol Popil, Yilal, Meyahilucenta el Huacash, director de ganadería, Manuel Jesús Argaez Cepeda, Tiumolay el desarrollo rural, Takpa Tunshan, Utiatun Uptun Upetak en el Tiatun, Utia Marrocentic Huacash. Tucubal 88, Humpelel, Junil Tak en cheques, Biocolman al Capel $1,000,000, Utia Marrocentic Huacash, 12, Humpelel Mectan Cajilo. Bastia le bajela repoblamiento ganadero. Utia le maco tubin. Yo la mupata mina wakash. Yo la mango bulak wakash. Telo malo taluchibal le wakash kutsent kobo. Ti 12 upele mektan kahilo. Le lati tu tsip tu kaba tu kimbesahil uch feria temoson yete tiangis ganadero tu kahil tisimin. Sap antahil ti mas utsentik wakash tu kahilo temash saki tisimin espita ho buktsod chemash San Felipe Chancom. Motul Río Lagartos y el Temozón, Nichibla, Miahilo Cubetic, Letimaco, Centik, Huacachelo. Otro país en igual de Chambay, la etel, el Nostalamil, Cutayo, Colmaco, Maco Gutsuzik Chamal, Bishawi que ya le bajelo, Marro Tunsan, Cusetenjanco, Bachalki, Yete Marro, Chen Pequebalo, Chen Hetzekenakianico, Chen Kulukbalo, Matupexicubao, Tupachkine. Kutsaya tio umpebalu kaba cardiopatía isquémica, bash le bajela. Kubinu yantaltung utsatsel bash kuhango bo ichilupuksik alo kubinu tsutslu beltu shukatele kiko le tiu kaba dun le bash kubeti le kohanil hela 12% titular kalmak. Waka kaster 100 make kuchik pahal 12 juntulu luine yancho le talamil hela. Hebistun le tie mak hela Javier Padilla Parada le titun shane mantas mikubik yah utsen Beitung uchiku bintu yiknal sakiaho kapata ka ila tumbash yanti letie makhela anchahtun ushotol heka talutsen kapata ku uhoks mahga hoks sakika ilak bash yanti tetupuksi kalo letum beta bikletie bajelo beitun utsakran birshan sikbatik Luis Daniel Izama Rodríguez sakiahleti tunahil toholal unidad de alta especialidad tiukuchil seguro social weye le canto tsutsuk letie binususu tushkumane kiko matun tuk atali maran tu bisik oxígeno beyukabati te tukik el mago uchuktak tu tsu polmak talemilo kutasik le bajela kache kutukulta binetia mako tsok 65 haboti behla binetu binuchik paha timako tankelem tako pe ba kabetu tsatantal le maktung ancha hushotula letie Javier Padilla Parada le tikache tachia utsosek chamal un petit le barro tasle talamiltio le jet un barro en sigbatesh ti le bajela kabetu kalandi kuamak más es malo bileak abila gel sabay samale we mikil bash tu katane tu chikulil tele Yucatán te informa ya no la balocan yo geltal mi querida Eleni nos vamos y regresamos. Amenazas con regresar. Amenazo con regresar mañana. Te vamos a estar esperando y seguimos con la información. Le platico que los actores Carlos Espejel y Pepe Suárez realizan un proyecto aquí en Yucatán. Comenzarán las tandas del Teatro de Revista en Mérida. El Pirurdis hará de las suyas mediante un espectáculo que vinculará e impulsará el talento local y nacional. El evento pretende ser una opción de teatro de calidad para toda la familia, en donde el talento local sea el protagonista en conjunto con alguna personalidad reconocida en todo México. Va a haber un espectáculo de variedad, va a haber bailarinas, va a haber músicos, va a haber una estrella invitada, en este caso viene Luis de Alba, pero ya estamos hablando con nuestros diferentes amigos comediantes, con Ortiz de Pinedo, con Teo González, con Carlos Eduardo Rico, Chabelita, Maribel Guardia. Las Tandas del Fantasio es un proyecto organizado por los actores Carlos Espejel y Pepe Suárez. Vamos a abrir boca con el señor Luis de Alba, que tiene 3 personajes. Viene el hermano Sol, que lo van a acompañar unas monjitas, él les tengo una sorpresa. Viene el Juan Camaney, y viene también el Pirurration, el Pirurris. Va a estar Carlos Espejel, que es la primera vez que va a actuar aquí en su escenario. Vamos a hacer un sketch, él y yo, de un pastor y un monaguillo. También se celebrarán los 30 años de carrera de Johnny Cantarell. Las tandas del Fantasio se realizarán de jueves a domingo y estén pendientes porque en Tele Yucatán tendremos una sorpresa para usted. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Le platico. Robaron una gran cantidad de pulpo en una conocida congeladora en el puerto de Progreso. Pensaron que podían seguir su camino como si nada llegando a Veracruz. Sin embargo, ahí fueron detenidos.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Estatal de Veracruz, detuvieron a ROML de 33 años de Nayarit y a CARG de 24 años de Puerto Vallarta como los presuntos responsables del robo de pulpo de una congeladora en Progreso, Yucatán. Todo se hizo bajo un seguimiento de monitoreo de las cámaras que hoy se tienen acá en el estado de Yucatán, y que estas cámaras, cuando nos dan la información del robo o asalto que tuvo esta congeladora en el puerto de Progreso, a las 8 horas nos informan, nos llega la alerta. Como ustedes comprenderán, a las 8 horas ya habían brincado el estado de Yucatán, y que se buscó la colaboración de todos los demás estados, tanto Campeche, Tabasco y Veracruz. La detención de los presuntos responsables fue en el conocido callejón de la marisquería de Alvarado, Veracruz, cuando intentaban vender este producto. Tele Yucatán te informa. Ahí está, ¿cómo lo vio? Todos los detalles. Cambiamos de tema, y es que cortometrajes yucatecos serán expuestos en Polos Audiovisuales 2019. Por medio del programa Polos Audiovisuales 2019, todos los aficionados al cine disfrutarán de la proyección de 5 cortometrajes de calidad de la autoría del talento local. Es la tercera vez que se realiza el programa nacional organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Mérida participó con el tema de capacitación comunitaria, que se enfocó en apoyar a las mujeres y mayablantes. Tuvimos entre los 16 alumnos seleccionados una mayablante, y en la mayoría fueron mujeres que llevaron a cabo este programa de alcance nacional. Es una capacitación extendida durante 3 meses en este año, pero ya ahorita cumpliendo los 4 meses vamos a llevar a cabo el estreno de los 5 cortometrajes como cierre oficial, ¿no?, de Polos Audiovisuales 2019. Los ganadores de la convocatoria recibieron capacitación de reconocidos cineastas. Se dividió en 5 módulos, donde cada módulo venía un director, un cineasta invitado e impartía un módulo en particular, ¿no? Había de guión, había de realización, había de producción, es decir, en esos 3 meses, en esos talleres, se especializaban en diversas áreas, y pues el aprendizaje era tanto teórico como práctico, ¿no? La alfombra roja se realizará el sábado en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya a las 7 de la noche. La entrada será gratuita. Si por alguna razón no puede asistir a la presentación de los cortometrajes, se realizará otra proyección en la Cineteca Nacional de Mérida en el Teatro Armando Manzanero el miércoles 13. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Por supuesto que usted se queda con la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Buenas
buenas noches. Mitad de semana, estamos listos desde el estudio A de Tele Yucatán para presentarles lo más destacado de la jornada deportiva aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche vamos a platicar con todos ustedes temas relativos al fútbol, y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 24ª edición del torneo municipal de colonias y comisarías de fútbol. Este evento que va a arrancar el 24 de noviembre y que, según se dio a conocer, entre los ganadores de los primeros 4 lugares en las 2 categorías se va a repartir una bolsa de 74,000 pesos. Le tendremos los detalles. En más del fútbol, solamente que a nivel profesional, los Venados FC Yucatán ayer por la noche en la cancha del Andrés Quintana Roo ganaron 1-0 al equipo del Atlante para bajar el telón regular de la Copa MX. Los Venados, con este triunfo que ya pues anhelaban los aficionados, porque han tenido un campeonato sobre todo en el de Liga pues muy malo. En la Copa la situación ayer les favoreció, y con este triunfo Venados concluyó como segundo del grupo número 3 y ya se clasificó para los octavos de final postemporada que estará disputándose el próximo mes de enero. Le tendremos el resumen del juego de ayer. En información de las luchas asociadas, Rocker Cantún, yucateco, consiguió la medalla de oro en el Campeonato Panamericano categoría U15 en Panamá. Y también en información del deporte del Instituto del Estado, bueno, pues anunció que ya el programa Dona tus zapatos deportivos tiene un primer resultado. La directiva del Centro Universitario Montejo entregó una recolecta de 912 pares de zapatos que son canalizados a la comisaría de Yaxcopoil. Les estaremos contando la historia completa. De este y muchos temas más estaremos platicando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo, el buen Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, así es, Mario, muy buenas noches, ya a mitad de semana, como tú bien comentas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tele Yucatán, ahora con toda la información, estos 15 minutos más deportivos. Rápido nos vamos a ir con la información. Antes déjeme decirles nuestras vías de comunicación. Recuerde, el número telefónico 940-7600. Redes sociales, también usted nos puede contactar en redes sociales, en Twitter, primero en @DeportesTeleYuc, y también en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar constantemente en contacto con nosotros. Y nos va a dar mucho gusto, la verdad, si usted tiene la posibilidad ahora mismo, mañana, escribirnos algunas líneas a través de las redes sociales, reitero, a través de Twitter, @DeportesTeleYuc, o bien en el Facebook, @DeportesTeleYucatán. Lo vamos a estar platicando y lo estaremos comentando en el programa del día de mañana. Para nosotros su opinión es muy importante. Vamos a la primera nota de esta noche, y es el turno pues de la presentación del torneo municipal de colonias y comisarías de fútbol. En su edición número 24 se espera la participación de 100 equipos. Vamos a conocer la historia. La 24ª edición del Torneo Municipal de Fútbol de Barrios y Comisarías repartirá una bolsa de 74,000 pesos entre los ganadores de los primeros 4 lugares, tanto de la categoría de equipos de colonias como de los representativos de comisarías, anunció este mediodía en conferencia de prensa Luis Felipe Durán Ayuso, coordinador de eventos especiales. El día de la inauguración es el día 24 de noviembre en el campo de Echesburgos, Chuburná, ya tradicional para este torneo, a las 12 del día. Invitar a todos los equipos que se inscriban. Dentro del reglamento está que tienen que asistir a la inauguración, y asistir a la inauguración igual tienen un plus, ¿no? Se les entrega un balón, cortesía del Ayuntamiento de Mérida, para pues que puedan utilizar el día de sus juegos, ¿no? El torneo municipal de fútbol se jugará en la rama varonil en categoría única de segunda fuerza libre, y se espera, según se dio a conocer en la presentación del evento, la participación de 100 equipos. El torneo aproximadamente dura 2 meses y medio, o sea, tomando en cuenta que vamos a iniciar en noviembre, pues probablemente terminemos a finales de enero.
o principios de febrero, dependiendo del número de inscritos. Esperamos rebasar la cifra de 100 equipos, ¿no? Que es lo categoría única. Categoría única, segunda fuerza. Luis Felipe Durán destacó que el cierre de inscripciones será el miércoles 20 de noviembre y que la inauguración oficial tendrá lugar el domingo 24 de noviembre al mediodía en el campo de fútbol Iches Burgos de la colonia Chuburná. Bueno, siguiendo con el tema del balompié, el equipo de los Ciervos, los Venados, se metieron allá al Andrés Quintana Roo de Cancún para ganarles 1-0 al conjunto de los Potros. Esto fue en la Copa MX y consiguieron su pase a los octavos de final. Los Venados de Yucatán amarraron su clasificación a los octavos de final de la Copa MX tras derrotar este martes en el estadio Andrés Quintana Roo de Cancún 1-0 a los Potros del Atlante. La única anotación del encuentro, que correspondió a la última jornada del certamen, la concretó el uruguayo Gonzalo Camargo al minuto 79 de acciones. El equipo dirigido por Sergio Orduña, que el viernes pasado prácticamente se despidió del torneo de liga, avanzó a la siguiente ronda en la Copa al llegar a las 7 unidades y finalizar en la segunda posición del grupo número 3. La liguilla del torneo copero se jugará en enero próximo y el rival de los astados se definirá esta noche. Muy bien, bueno, pues buena victoria para el equipo de los Venados. Le hacía falta a Yucatán volver a la senda del triunfo después de que pues, han tenido una situación muy complicada en el torneo de liga, así que en la Copa le ganan al Atlante y bueno, pues avanzan a los octavos de final. Esto va a estarse disputando la fase en Copa en el próximo mes de enero. Esperando rival, ¿no? Que hoy mismo, esperando rival porque hoy completa esta séptima y última fecha regular de la Copa MX. Al regresar, Rocker Cantún, yucateco, bueno, pues consiguió colgarse la medalla de oro precisamente en el Campeonato Panamericano U15. Esto ocurrió en Panamá. No se vaya, regresamos. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Para cuidar tu salud, practica buenos hábitos de higiene. Lava tus manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Toma agua limpia, hervida o clorada. Lava y desinfecta verduras y frutas. Evita comer alimentos en la calle. Si estornudas, cúbrete con el ángulo interno del codo. Limpia las áreas de uso común. Ante la sospecha de enfermedad, consulta tu centro de salud más cercano. Evita automedicarte y no asistas a lugares concurridos. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche. Toca el turno ahora de presentarles la información de las luchas asociadas. Y es que Rocker Cantún consiguió en Panamá obtener la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de la categoría U15. Aquí, Antonio Lizama nos da todos los detalles.
El yucateco Roger Cantuncu, seleccionado nacional mexicano de luchas asociadas, obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano U15 de la disciplina, realizado en Panamá el pasado fin de semana. El evento se realizó en la Arena Roberto Durán de Panamá, donde tomaron parte delegaciones de Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Honduras, Perú, Barbados, Brasil, Guatemala y México. Junto con Cantuncu, también viajó a Panamá la yucateca Yamilet Ortiz Contreras, quien compitió en la categoría de 46 kilos, ubicándose en el 5º lugar. El entrenador de estos jóvenes es Juan Basto Polanco. Cantuncu, originario de Tizimín, es integrante de la delegación mexicana de esta disciplina y entrena y estudia en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el CENAR, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Además, este año, el luchador yucateco ganó medalla en la Olimpiada Nacional, compitiendo en la categoría escolar División 41 kilogramos estilo libre, y durante su competencia panamericana venció a luchadores de Brasil, Guatemala, Colombia y El Salvador, por lo que es fuerte aspirante para asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud el próximo año. Bueno, y el programa Dona tus zapatos deportivos, este programa que está organizando tanto el Instituto del Deporte en coordinación con el gobierno del estado, pues ya está dando sus primeros frutos, y es que el Colegio Montejo fue una de las primeras sedes donde se donaron estos zapatos, un total de 912 pares. El Centro Universitario Montejo se convirtió esta mañana en una de las primeras instituciones educativas en sumarse al programa Dona tus zapatos deportivos, recolectando 912 pares que fueron entregados a la comisaría de Yaxcopoil ante la presencia del director del Instituto del Deporte del Estado, Carlos Sáenz Castillo. Valeria Yamkawich y Sara Fuentes Yam, originarias de la comisaría de Yaxcopoil, recibieron de manos de Ricardo Torres Esquivel, presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio Montejo, el donativo hecho por alumnos de ese centro educativo. Por su parte, Sáenz Castillo recordó que fue el mismo gobernador quien puso en marcha esta iniciativa con el objetivo de respaldar el esfuerzo de los niños y adolescentes deportistas, por lo que agradeció la generosidad de las personas que se sumaron a la campaña. Ante Nancy Durán Solís, directora del Colegio Montejo, el funcionario informó que actualmente las academias de iniciación deportiva ya están presentes en 50 municipios de nuestro estado y se espera cubrir la totalidad del territorio en unos meses más, por lo cual el Instituto del Deporte de Yucatán colabora estrechamente con los ayuntamientos de las 106 demarcaciones de la entidad. Pues ojalá que este primer resultado sea repetido por otras instituciones educativas, otras ligas, y logre el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán la recolecta de un buen número de zapatos deportivos. Estaremos informando puntualmente. De esta forma estamos llegando a la parte final. ¿Algo más? Así es, nos vemos mañana jueves con más información. Y ahora sí, vámonos. A nombre de todo cenar. Un sensacional staff, tenga usted una excelente noche. Mañana, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, por Saludos aquí, primero Dios. Carlos Pacheco, que está hoy detrás de cámara. Estaremos en contacto con todos ustedes. Buenas noches. Jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Tukahilho Yucatán, Utialtak Tulacal Yocolcap.